Buenas, hoy vamos a ver, vamos a seguir con mutaciones, vamos a hablar sobre herencia y enfermedades de tipo genético. Bueno, en introducción vamos a recordar las bases de la genética. La genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características fenotípicas de una generación a la siguiente. El padre de la genética fue Mendel, que en fines casi 1865 crea lo que son las bases de la genética moderna. Pero hay que tener en cuenta que, como habíamos visto en la clase de análisis de cromosomas, recién en el 56, mucho tiempo después, fue donde definimos cuál era el número correcto de cromosomas, porque hasta ese momento pensábamos que la cantidad de cromosomas era diferente a la que hoy sabemos que es la cantidad real. Y en el 59 es donde se determina la primera anomalía cromosómica, que es la trisomía 21, que es la que genera el síndrome de Down. Acá tenemos un cariotipo humano normal. Y sabemos que la longitud de los cromosomas es distinta, que los cromosomas están organizados del más largo al más corto. Después hubo algunos rearreglos cuando se conoció la longitud exacta de los cromosomas, pero en la imagen que uno podía ver y cuando organizaron los cromosomas, los más grandes están primero, el 1, el 2, el 3, y así se van moviendo los números hasta llegar al 22, donde el 21, como ven, es uno de los más chiquititos. Y después tenemos lo que puede ser el cromosoma X, que es un cromosoma largo, o el cromosoma Y, que es un cromosoma más pequeñito. La longitud del cromosoma 1 es cercana a los 10 micrómetros, y el más chiquito, que es el 21, tiene un tamaño de 2 micrómetros. El ADN tiene 3.2 mil millones o 3.2 billones de pares de bases. En el genoma humano es un genoma diploide, con lo cual tenemos dos copias, una de cada padre, una del padre y una de la madre. Con lo cual vamos a tener el doble, vamos a tener 6.4 millones de pares de bases. En las mujeres vamos a tener los cromosomas XX y en los hombres la variante XY. 22 van a ser los autosomas y 1 después va a ser el cromosoma sexual. Todo repaso. Bueno, del genoma humano, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que el 30% son regiones repetitivas, que son los lires y los cines que habíamos visto en las clases anteriores de transposones, que eran los transposones que tenían un paso por ARN. Pero después teníamos a los transposones de ADN, otras secuencias repetitivas, teníamos a los intrones, con lo cual el porcentaje real del genoma que codifica para proteínas está entre el 1,5 y el 2%. Bueno, los lines y los cines ya las habíamos visto, los cines eran los que tenían al ALU. ¿Qué cantidad del ADN teníamos? Bueno, DNA que corresponde a genes, vamos a tener que los exones solo corresponden al 1,4% de todo el material secuenciado, los intrones y los otros secuencias que están entre los genes, como los UTRs, corresponden al 37% del ADN secuenciado. Los pseudogenes, que se acuerdan que eran genes que no tenían funciones reales, que en su momento habían sido un gen, pero que ahora no son un gen, corresponden al 0,6%, mientras que todo lo que es el ADN intergénico lo vamos a clasificar en dos tipos, en repeticiones en tándem, como las microsatélites, y otras que corresponden todas sumadas al 1%, mientras que teníamos a los ALUs, que son los cines, 17%, los lines 10%, 4%, etcétera, etcétera. Vemos que la mayor parte de todo el genoma humano
Son secuencias repetitivas y que de las partes que son las partes génicas, también la menor parte son secuencias codificantes porque son más grandes los intrones que los exones. Entonces, volviendo a todo esto, sabemos que los rasgos heredados están caracterizados ¿por qué? Están caracterizados por las secuencias que codifican los genes y los genes están ¿a dónde? Adentro de los cromosomas. Los principios de la herencia nos dicen que la información que determina los rasgos heredados se encuentran en unidades discretas de ADN llamados genes que están en donde los cromosomas. Y los cromosomas, en el caso de los humanos, se encuentran en pares, por lo cual los genes también, o sea, vamos a tener dos copias, una del padre y una de la madre. Las formas alternativas de un gen van a ser los alelos. Y están en pares en los cromosomas, uno de la madre y otro del padre, lo mismo que habíamos dicho, homocigotos si las dos copias del alelo son iguales, heterocigotos si las copias de los alelos son distintas. Un homocigoto es un individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. En este caso tiene o las dos A grandes o las dos A chicas. O sea, es homocigoto porque tiene o las dos A's, homocigoto, o estas otras dos A's, homocigoto. Si tiene una grande y una chica, una mayúscula y una minúscula, va a ser heterocigoto. Heterocigoto es un individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto. ¿El genotipo qué es? Bueno, para este momento ya estamos seguros que el genotipo es el conjunto de los genes que contienen un organismo. El conjunto de genes que contiene un organismo que es heredado de sus progenitores. En los organismos diploides, la mitad de estos genes se hereda del padre y la otra mitad de la madre. Mientras que el fenotipo es la manifestación externa del genotipo. Son los caracteres observables de un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción del genotipo con el ambiente. Y después tenemos que repasar también lo que era la ley de la segregación, que es la separación de los genes durante la meiosis para formar los gametos que van a ser ahora de tipo haploide. Los gametos son de tipo haploide y en el proceso de fecundación vamos a volver a ser diploide porque vamos a unir a dos gametos haploides. Esta segregación lo que va a hacer cuando se forman los gametos es permitir que se puedan producir nuevas combinaciones genéticas en la progenie, porque se acuerdan que es lo que pasaba, que había el intercambio de cromátidas hermanas y ahí lo que iban pasando era, se iban pasando partes de los genes, de los cromosomas y se generaban nuevas variantes que no estaban nuevas variantes de cromosomas que no estaban presentes en los que van a ser los progenitores de la nueva generación. Y además tenemos que repasar que a los cruces monohíbridos o dihíbridos. Bueno, los cruces monohíbridos vamos a ver cómo es la progenie después de cruzar a dos individuos que tenían una característica especial. Por ejemplo, acá tenemos a los ratones oscuros que tienen, por ejemplo, para el alelo X de la piel, tienen la variante B larga, mientras que los ratones blanquitos, los ratones albinos, los vamos a llamar con el alelo B minúscula. Y vemos que si B mayúscula es un gen dominante, bueno, toda la descendencia va a ser de pelo oscuro. ¿Por qué? Porque el gen va a haber en cada individuo, todos los individuos que nazcan de esta cruza van a ser heterocigotas, van a tener una copia del B mayúscula y una copia del B minúscula. ¿Cómo? B mayúscula es un gen dominante, es el que va a dar su expresión y el cual vamos a ver finalmente en el fenotipo. Esto podemos hacer exactamente lo mismo, pero no analizando solo un gen, sino que podemos empezar a analizar otra cantidad de genes. Como por ejemplo acá en el caso donde están cruzando las famosas arvejitas y van a tener los genes R de rugosidad y van a tener los genes I del color. Entonces, bueno, ahí empiezan a ver todas las variantes que se pueden generar a partir de los padres que tengan, en estos casos, ven que los padres tienen
son heterocigotas para ambos genes, o sea, van a tener una de rugosidad, una mayúscula y una minúscula, y en color también una mayúscula y una minúscula. Y como nos queda una primera cruza, bueno, si imaginen que a una de las arvejitas hijas le toca todo mayúscula, bueno, esa me va a quedar redondita y amarilla. Y en el otro caso, si me toca la otra donde todo me queda minúscula, me va a quedar arrugadita y verde. Y todas las variantes en el medio, sabiendo que si R mayúscula es dominante, me va a quedar redondita. Si solo tengo una copia de R, y que también I, color amarillo, es dominante, con lo cual así haya una sola copia del I mayúscula, la arvejita me iba a salir amarilla. Bueno, así imagínense que acá estamos analizando solo las variantes de 2 genes. Para todos los genes que tenemos, esto se torna muchísimo más distinto, más diferente, más complicado, y bueno, y así nos da la terrible variabilidad que tenemos entre los humanos y también entre los animales, las plantas, etc. ¿Qué es un diagrama de pedigrí o el árbol genealógico? Es una forma de analizar la genética, en donde un genetista hace un diagrama que muestra a un individuo con una característica estudiada y a todos los familiares que se le conocen. El pedigrí indica la presencia o ausencia de la característica que en este caso estamos estudiando, y debe ser aplicable a la variación en la expresión de la misma. El propósito es facilitar el análisis genético de una característica examinando el patrón de herencia familiar de una característica y de una familia en particular. Bueno, para todo esto hay convenciones de cómo se dibujan los pedigris. Los pedigris, vamos a saber que a cada individuo le vamos a dar un simbolito. Entonces, si es un individuo masculino, le toca un cuadradito. Si es un individuo de tipo femenino, le va a tocar un redondelito. Y si sabemos que existe un individuo en esa familia, pero no sabemos el sexo, por ejemplo, bueno, los hijos de la tía Pirulita son mis primos, sí, pero y no sé, la verdad que la tía tuvo 5 hijos. ¿Cuántos eran varones, cuántos eran mujeres? Nadie se acuerda, la familia. Entonces, en ese caso, bueno, le dibujas 5 de estos rombitos, donde sabés que hubo esta cantidad de descendencia, pero nadie sabe exactamente si eran varones o mujeres. Después, como habíamos dicho, en estos casos estábamos estudiando una enfermedad. Entonces, queremos reconocer entre todos los individuos de esta familia cuáles son los que están afectados por la enfermedad. En este caso, lo que hacen es pintar al individuo de un color distinto. Si nosotros estamos estudiando una sola condición, lo vamos a pintar de ese tipo. Ahora, si nosotros vamos a estudiar más condiciones, bueno, vamos a poder pintarlo de más colores o de una variedad según la cantidad de rasgos que querramos evaluar. Por ejemplo, en el primero estaríamos evaluando 2 condiciones, en el segundo 3, en el tercero 4, etc. Si estamos teniendo un árbol genealógico donde hay un montón de individuos y queremos resumirlo, bueno, podemos poner, por ejemplo, acá. En este caso sabemos que hubo en esta rama 5 varones y 5 mujeres, o si no sé cuáles, pongo directamente un rombito y les pongo 5. Hubo 5 hijos en este lado. Lo mismo si queremos hacerlo con una cantidad desconocida, como, no sé, la tía Porota tuvo hijos, sí, ¿cuántos? No sé. Bueno, ¿qué hago? Bueno, pues sí, no sé ni cuántos ni de qué sexo, puedo dibujar un rombito y ponerle N, que no lo sabía. Cuando un individuo fallece, el individuo igual se dibuja en el pedigrí, pero lo que se hace después es cruzarlo o tacharlo con una línea. Si nace un niño y muere en la etapa cercana al nacimiento, también se dibuja de manera completa. Y en los casos de los abortos,
se dibujan estos triangulitos en donde el triangulito común es un aborto espontáneo. Si fue un aborto por una decisión, se dibuja el mismo triangulito, pero se lo cruza con una raya. Y si sabemos que, por ejemplo, esos fetos abortados tenían alguna condición física o la condición física que estamos estudiando, los podemos pintar. Bueno, ahí sabemos cómo dibujar a cada uno. Ahora vamos a ver cómo dibujamos las relaciones. Las relaciones de pareja se dibujan con una línea horizontal entre los individuos que están formando la pareja. Si la pareja ya no existe o se separa, lo que se hace es cruzar esta línea horizontal con dos barras. Si existe una pareja de tipo consanguíneo, o sea, por ejemplo, un casamiento entre primos, lo que se hace es dibujar dos líneas paralelas para graficar esta relación. Si esta pareja tiene hijos, a partir de la línea horizontal tiene que salir una línea vertical perpendicular en la cual se dibujan a lo que es la descendencia de los hijos. En este caso tiene un hijo varón. Si nosotros no conocemos a los padres, bueno, se dibuja directamente al hijo con una raya vertical hacia arriba donde no se conoce a la línea anterior. En el caso de los mellizos, ¿cómo dibujamos a los mellizos? Si los mellizos son monocigóticos, o sea, lo que nosotros son los gemelos, se dibuja con estas líneas y además hay una liñita acá cruzada, mientras que si solo son mellizos se dibujan de esta manera con estas líneas, pero no están, no tienen la liñita esta en el medio. Ahora, si nosotros no sabemos si estos chicos eran mellizos o eran gemelos, le ponemos un signo de pregunta en el lugar donde iría la línea. Si es una pareja que no tiene hijos, se puede dibujar una línea que vaya para abajo y se termine con una barra. Y se pueden dibujar distintas relaciones sobre si esta pareja no tuvo hijos, cuál sería la razón médica por la cual no tuvieron hijos, si se conoce esa razón. En este caso, si fuera una zoospermia, lo que se dibujan son dos barritas paralelas. También, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que haya casos de adopción. Casos de adopción donde una familia adopta un hijo, entonces tenemos a lo que sería el padre, a la madre, le dibujamos una relación con esta barra, con esta línea horizontal, y después con una línea punteada se dibuja y entre corchetes a el hijo adoptivo. ¿Por qué? Bueno, porque el hijo adoptivo va a tener una relación con la familia, pero no va a tener lo que sería una relación de tipo genética con esta familia. Y en el otro caso vamos a ver cuando un chico se da en adopción. Entonces, en este caso, las líneas van a ser completas. ¿Por qué? Porque este chico sí tenía una relación de tipo genética con sus progenitores, pero lo ponemos entre corchetes para explicar o para graficar que esta pareja sí tuvo un hijo genético que después dio en adopción. Y después tenemos los nuevos escenarios o los escenarios dados por la reproducción asistida, en donde se va a ver, por ejemplo, los casos de donación de esperma. Tenemos a lo que es una relación de pareja con la línea horizontal, y después tenemos afuera, sin marcar directamente una relación de pareja, al donante, el cual se marca con una D de donante, y a este donante lo que se marca es el donante va directamente a lo que sería el hijo o la descendencia. Acá no está marcado si fuera varón o mujer porque le pusimos que un rompito.
Lo mismo si fuera una donación de óvulo, tenemos a la pareja, tenemos en este caso dibujado a la donante, que es una mujer, con lo cual es un círculo, le ponemos la D, y en este caso, ¿qué es lo que se une? Bueno, se une la flechita directamente a lo que es la flecha de la pareja para generar al niño. Bueno, después tenemos el caso de un nacimiento de un niño por una madre subrogada. Bueno, en este caso, ¿qué hay? Está el S, que es de subrogada, lo vamos a poner en un círculo, que es una mujer, y en este caso lo que parecería ser es como que tanto el esperma como el óvulo eran de la pareja y solamente se llevó a cabo la gestación en una madre subrogada, con lo cual el símbolo va a terminar siendo de este tipo. Pero si hay una donante y una subrogación posterior, bueno, los símbolos serían exactamente estos, donde a que donante y subrogada, generalmente la donante y la subrogada son distintas, pero bueno, acá está ejemplificado de esta manera. Bueno, las cromosomopatías. Las cromosomopatías son las enfermedades producidas por la alteración de los cromosomas tanto en el número como en las partes internas o en la disposición o ordenamiento de las partes. La mayoría de las alteraciones en el número de los cromosomas, ¿qué va a pasar? Bueno, van a ser letales y van a tener efectos tempranos que se van a manifestar como abortos. Los más comunes son la cromosomopatía del 13 y del 18, que ahora las vamos a ver, también son de tipo abortiva en las primeras etapas del desarrollo. Bueno, la más común y que sí llega al fin del desarrollo y culmina con el nacimiento de una persona con síndrome de Down es el síndrome de Down, donde hay una trisomía del cromosoma 21. En el caso de la trisomía del 18 es el síndrome de Edwards. Muy pocos individuos evitan los abortos en etapas tempranas. Y después tenemos el otro, es el síndrome de Pato, donde lo que hay es una trisomía de los cromosomas 13. Esto estamos viendo todos alteraciones del número de cromosomas de los autosomas, pero también puede pasar lo mismo, puede haber alteraciones en el número de cromosomas en el caso de los cromosomas sexuales. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a poder tener individuos donde solo tengan un cromosoma X, por ejemplo, y tengamos la enfermedad del síndrome de Turner, que tengamos 2X y un Y, la enfermedad del síndrome de Klinefelter. Después tenemos que tengamos 3 cromosomas X, el triple X, o que tengamos un cromosoma X y 2 cromosomas Y, también se llama X y Y. Y bueno, y ahí abajo hay como unos pequeños dibujos de cuáles serían los fenotipos de los individuos que estén con una cantidad de cromosomas sexuales diferente a la normal. Por ejemplo, en el caso de mujeres con solo un cromosoma X, sí, van a tener una genitalidad externa similar a una mujer, pero van a ser individuos estériles. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, que se presenten 2 cromosomas X y un cromosoma Y, van a tener un fenotipo, si bien van a tener una genitalidad externa de tipo masculina, van a tener un fenotipo general en otras características físicas bastante parecido a una mujer. Van a ser estériles, ¿por qué? Porque organizar estas copias impares de cromosomas va a generar muchas diferencias, muchos problemas en el momento en que hay que repartir los cromosomas, cuando hay que formar el uso mitótico y ver cuántos cromosomas van a quedar en cada una de las gametas. Esto lleva a muchos errores y los individuos terminan siendo estériles. Cambios cromosómicos. Bueno, de lesiones. ¿Qué tenemos? Acá tenemos un cromosoma donde se le pierde una parte.
tenemos inserciones. Un cromosoma pierde una parte, acá perdemos el 5. ¿Y dónde va? Bueno, se inserta en otro cromosoma. Tenemos duplicaciones. Duplicaciones, ¿qué es lo que nos puede pasar? Bueno, que acá teníamos 2 cromosomas homólogos. Y este cromosoma pierde a la sección 4 y ahora se le agrega a la sección 5 del otro cromosoma. Pueden pasar inversiones. Acá tenemos en el caso que vemos acá que el 5 y el 6 cambian el orden. Puede haber una translocación reversa en donde 2 cromosomas están cambiando una parte. Acá están cambiando a 7 por 8. No, a 7 por B. Un cromosoma pierde la región que sería 7 y la cambia por la región B del otro cromosoma, que no es exactamente uno de los cromosomas homólogos. Tenemos la translocación robertsoniana, en donde 2 cromosomas se unen y eliminan lo que sería una parte del cromosoma después del centrómero. O sea, están eliminando estas partes, la parte de esta R, y a partir de 2 cromosomas voy a tener un único cromosoma posterior. Y después tenemos lo que es la circularización del cromosoma, en donde el cromosoma pierde los extremos, pierde a 1 y a 4, y lo que pasa es que deja de ser un cromosoma lineal y se transforma en un cromosoma circular. Y el último es la formación de isocromosomas, en donde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos al cromosoma con las cromátidas hermanas unidas, y en vez de separarse cada una de las cromátidas hermanas, lo que me queda es, o me quedan 2 brazos cortos de un lado o 2 brazos largos del otro. Entonces lo que estoy perdiendo es uno de los brazos directamente de las cromátidas hermanas. Translocaciones, bueno, acá tenemos una translocación recíproca entre el cromosoma 4 y el 20. Son ejemplos que se pueden ver en los análisis de cariotipo. En estos casos no hay ni ganancia ni pérdida de ADN, o sea, porque todo lo que está perdiendo el cromosoma 4 va a quedar ¿en dónde? Va a quedar ubicado en el cromosoma 20. No vamos a perder ni ganar nada. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los genes van a quedar ubicados en lugares diferentes, con lo cual van a estar a merced de promotores y secuencias que regulen la replicación diferentes. Usualmente pueden no ser dañinas, y lo peor sería que estas translocaciones se ubiquen en el medio de un gen donde rompan un gen. Existe un sistema internacional para nomenclar a estas translocaciones. Y lo que vamos a poner es que va a haber una designación donde se va a decir en qué brazo, el P, acuérdense, era chiquito, el Q era el brazo grande, en qué cromosoma, lo vamos a ver en el primer paréntesis vamos a poner de qué cromosomas estamos hablando en la translocación, y en el segundo paréntesis vamos a ver en qué brazo y qué banda de qué brazo es la que está teniendo la translocación. Bueno, hay algunos tipos de translocaciones que ya están bastante bien descritas y que se encontraron en grandes cantidades de la población. Por ejemplo, translocaciones entre el 1 y el 11, translocaciones entre el 11 y el 22, translocaciones... ¿Qué otra tenemos? A ver, entre el 2 y el 5, entre el 8 y el 14. Muchas de esas translocaciones son típicas y se dan. ¿Por qué? Porque los cromosomas no es que están adentro del núcleo tirados como la bolsa del coto. Los cromosomas tienen lugares específicos en el núcleo y esos lugares específicos se dan donde hay cromosomas que están juntos. O sea, el cromosoma 1 está en un lugar físico cerca del cromosoma 11. Entonces es más probable que se
que en el caso de que haya un problema, una ruptura y después una nueva unión, bueno, es más probable que como el 1 siempre está ubicado cerca del 11, estas translocaciones se den entre cromosomas que están físicamente ubicados cerca adentro del núcleo. Bueno, también habíamos visto que podía haber variaciones en el número de copias, como habíamos visto en los dibujitos anteriores, que se duplicaba. Acá teníamos un cromosoma donde en el brazo largo, en el brazo Q, ¿qué es lo que pasa? Toda esta región ¡tac!, se duplica. Entonces vamos a tener el mismo cromosoma, pero bastante más largo y con una zona que está duplicada. También puede pasar lo mismo y que se elimine una región completa. Entonces vamos a tener deleciones o duplicaciones. Son muy pequeñas a veces y es difícil que las veamos en el microscopio, en los ensayos de cariotipo. Las deleciones y duplicaciones están entre los 1000 y 10.000 kilobases, pero pueden llegar a veces hasta megabases. ¿Qué es lo que se va a perder? Se van a perder genes que estén generalmente en tándem. Bueno, vimos todas las variantes por las cuales se puede haber mutaciones o rearreglos, cambios cromosómicos. Ahora vamos a ver un resumen de enfermedades genéticas que pueden ser o no de rearreglo de cromosomas o directamente de mutaciones que son heredables. Entonces las enfermedades de origen genético las vamos a poder clasificar en las monogénicas, las que más conocemos, que son el cambio en un único gen, que podemos asignar esta enfermedad a cambios en un único gen. Las enfermedades autosómicas recesivas, donde vamos a necesitar 2 copias que tengan problemas para desarrollar la enfermedad. Las enfermedades dominantes, donde una sola de las copias que tenga el problema va a llevarnos a desarrollar la enfermedad. Y las enfermedades también ligadas al sexo, donde los cambios genómicos o génicos van a tener que estar dados ¿en dónde? En los cromosomas sexuales. Bueno, las enfermedades de origen genético. Alrededor del 5% de los recién nacidos vivos sufren trastornos o tienen alguna enfermedad que puede afectar al resto de su vida o al menos requerir una atención hospitalaria. Cuando la alteración se presenta en el nacimiento se dice que es congénita. Muchas alteraciones congénitas tienen un componente genético en su etiología. O sea, congénito es algo que es una enfermedad que se adquirió antes del nacimiento, lo cual puede ser o una mutación genética o algún problema que haya tenido la madre durante el embarazo. O sea, congénito también es un niño que nace con algún problema, pero porque la madre tuvo alguna enfermedad durante el embarazo o pasó algo durante el embarazo, sin necesidad de que todo lo congénito sea genético. Eso es lo que quiero que les quede. Bueno. Existe una base de datos donde se clasifican a las enfermedades hereditarias en humanos y se ve cuáles son las enfermedades que pueden tener una base genética, que además tengan una herencia de tipo mendeliano, que se segreguen, que se hereden de manera separada, etcétera. Cuáles estarían asociadas a genes autosómicos, cuáles a los cromosomas sexuales X y a enfermedades mitocondriales, otro tipo de enfermedades genéticas. Pero bueno, existe una tabla y se van empezando a organizar ahora que tenemos al genoma humano cada vez más avanzado y conocemos muchos más genomas sobre cuáles son las enfermedades de origen genético. Bueno, ahora vamos a ver una tabla donde se presenta la incidencia de diversos factores genéticos que afectan a la salud de los recién nacidos. Las enfermedades habíamos dicho que pueden ser monogénicas, donde solo un gen está mutado, pueden ser dominantes. La frecuencia en nacidos vivos va a ser entre 2 y 10, las autosómicas
recesivas, alrededor de 2. Las enfermedades ligadas al sexo, también entre 0,5 y 2. Enfermedades que están directamente relacionadas con una alteración de los cromosomas, como hemos visto, que tenía un cromosoma de más, que tenía una duplicación, todas esas son entre aproximadamente el 6,8 y 7%. Y las malformaciones congénitas, o sea, algo que pasó durante el embarazo pero que no tenía algún tipo de relación genética específica, es hasta el 22% hasta 22 personas nacidas cada 1000 nacimientos. En Argentina se estima que 3.150.000 personas tienen lo que sería una enfermedad genética en distintos grados, en algunos mayor, en otros menor, en algunos casos las personas directamente no lo saben, pero esta es la cantidad real de personas que están teniendo una enfermedad genética en nuestro país. Las enfermedades genéticas son responsables de mucho sufrimiento, reducción en la calidad de vida, acortan la expectativa de vida y afectan a toda la familia. Además, parece cada vez más evidente que muchas de las enfermedades comunes de la vida adulta, casi 2/3 partes, tienen algo genético en su etiología. Entonces queda claro que nuestra constitución genética juega un papel determinante en lo que va a ser nuestra salud. Bueno, las enfermedades monogénicas. Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por el defecto en un único gen. Siguen los patrones de herencia mendeliana y sus efectos en la descendencia se pueden predecir siguiendo a las leyes mendelianas. Podemos hacer un pedigrí y ver qué es lo que vamos a tener. Las enfermedades monogénicas, el gen afectado puede estar localizado en el cromosoma X y se denominan entonces enfermedades ligadas al sexo, o pueden estar en alguno de los 22 autosomas, y dependiendo del comportamiento van a ser enfermedades autosómicas recesivas o enfermedades autosómicas dominantes. O sea, dominantes y con una sola copia de la mutación yo voy a ver el efecto de la enfermedad, y recesiva si necesito las 2 copias para poder ver el efecto de la enfermedad. La base de datos de OMIM reporta unos 5.000 trastornos que han sido caracterizados como alteraciones monogénicas. Esto representa una cantidad significativa considerando el número total de genes que, se calcula entre 30 y 35.000, dependiendo quién está calculando. Cada vez vimos que hay menos genes. Enfermedades autosómicas recesivas. Para que se expresen estas enfermedades es necesario que la persona tenga los 2 alelos recesivos defectuosos. Ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso. Si nosotros estábamos viendo, como habíamos empezado la clase, que teníamos en la mayúscula y en la minúscula, para que una persona tenga una enfermedad autosómica recesiva, lo que le tiene que pasar es que herede las 2 copias de la minúscula. Entonces, si los padres de esta familia son heterocigotas, tienen una copia del gen correcto y una copia del gen mutado, tanto el padre como la madre, la probabilidad de que alguno de sus hijos tenga las 2 copias mutadas va a ser del 25%, con lo cual si tienen 4 hijos se espera que alguno de los 4 desarrolle la enfermedad. Ejemplos de enfermedades recesivas monogénicas. Tenemos a la fibrosis quística con una frecuencia de 1 en 2.000 casos en el norte de Europa. La fibrosis quística se caracteriza por generar infecciones pulmonares, unas deficiencias pancreáticas y esterilidad masculina. La fenilcetonuria tiene una frecuencia entre 1 en 2.000 y 1 en 5.000 casos en Europa. Puede llegar a derivar en retraso mental. La enfermedad de Tay-Sachs tiene una frecuencia de 1 en 3.000 en las poblaciones de judíos. Los síntomas son la degeneración neurológica, la ceguera y la parálisis. Tenemos la anemia falciforme, que va a tener entre 1 y 2 casos cada 1.000 nacimientos, especialmente donde se mantiene esto en las áreas de malaria, lo que causa es anemia. La hematocromatosis
tiene una frecuencia de 1 cada 500 y se da por la acumulación, los síntomas son la acumulación de hierro, diabetes, cirrosis hepática, fallo cardíaco. Las talasemias también son enfermedades de tipo genético que están en la sangre, en el Mediterráneo, en las zonas donde se desarrolla, donde hay probabilidad de malaria, también tiene una frecuencia muy alta, como entre 1 o 2 casos cada 100. Se ven como sus síntomas son la anemia y la alfa-1 antitripsina, una deficiencia de la tripsina, y 1 cada 5.000 casos, y pueden llevar a fallo hepático y enfisema. La fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad muy común entre europeos y afecta a 1 de cada 2.000 nacimientos, pero 1 de cada 22 personas son portadoras. El gen afectado disminuye el transporte de cloruro en las células de los alvéolos pulmonares, lo que provoca una disminución en la secreción de agua en la superficie. El resultado es un moco espeso que causa congestión en los pulmones. En las personas sanas, las células epiteliales mueven el moco en las vías aéreas y lo llevan hasta el sistema digestivo. Y esto permite que eliminar a bacterias y otros cuerpos extraños. En las personas que tienen fibrosis quística, el moco termina siendo muy espeso, las células no lo pueden eliminar, las células ciliadas, con lo cual se desarrollan infecciones que pueden llevar a la muerte en estos pacientes. Bueno, en las personas afectadas con fibrosis quística, el moco es demasiado espeso para ser eliminado y de esta manera fallan los mecanismos de limpieza y aparecen infecciones. Las infecciones reincidentes acaban dañando los pulmones, lo que disminuye la expectativa de vida a unos 30 años. Algunos pacientes varones también presentan esterilidad. Tenemos también las hematoglobuinopatías, donde vamos a tener a la anemia falciforme, a las alfa y a las beta talasemias, y a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, afectan la formación de hemoglobina, causando enfermedades conocidas como las hematoglobuinopatías. Los portadores de todas estas enfermedades, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen una resistencia a la malaria. Esto provoca una selección en la población de la mutación, por lo tanto, un incremento en la incidencia de la enfermedad de los homocigotas. En estos casos, las personas que tienen las hematoglobuinopatías son resistentes a la malaria, lo cual hace que estas personas sobrevivan a los casos de malaria y tengan una descendencia mayor que después termina sumando más individuos en la población, con lo cual esta mayor presencia de individuos en la población hace que tenga una incidencia más alta. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, es un polimorfismo equilibrado. Si bien las personas que tengan las hematoglobuinopatías van a desarrollar muchas veces anemias, van a verse beneficiadas porque no van a morir por infecciones de malaria. Con lo cual, la expansión de estos genes en la población se ve favorecida. Otro caso es la enfermedad de Tay-Sachs, que se produce cuando existe un gen defectuoso en el cromosoma 15 que impide la producción de las proteínas hexosaminidasa. Sin esta proteína se van a empezar a acumular sustancias químicas llamadas gangliósidos en las células nerviosas y en el cerebro que van a terminar destruyendo las células nerviosas. La enfermedad de Tay-Sachs consiste en una degeneración neurológica progresiva que comienza en el primer año de vida y que está caracterizada por un retraso mental, debilidad muscular, parálisis y ceguera. La muerte se produce generalmente en el 5º año de vida. Otra enfermedad autosómica recesiva es la fenilcetonuria. Es una enfermedad que se caracteriza por retraso mental y se debe a una deficiencia en la degradación de la fenilalanina. Esto provoca una acumulación de fenilalanina en la sangre que luego se convierte en fenilpirivírico y esta última sustancia causa un daño en el sistema nervioso. La fenilcetonuria ahora está bastante controlada. ¿Por qué? Porque los niños se testean siempre durante las primeras horas de vida. Entonces, si se detecta que algún chico tiene fenilcetonuria, se le puede
organizar o recomendar una dieta baja en fenilalanina y que no termine desarrollando toda esta enfermedad. Pero por el otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, acá terminamos de ver las autosómicas recesivas, vamos a ver las autosómicas dominantes. Las autosómicas dominantes van a generar enfermedad cuando solo uno de los alelos se presente mutado. O sea, que si tenemos en este caso, por ejemplo, un padre que tiene un gen mutado, en la mayúscula, y uno normal, en la minúscula, y forma pareja con una mujer que tiene las dos copias normales, o sea, las A minúsculas, todos los descendientes de esta pareja que hereden el gen con el A mayúscula van a desarrollar la enfermedad. Con lo cual, ¿esto qué es? Va a tener un 50%, porque el padre tiene dos copias, o sea, la probabilidad es que es del 50%, que te toque una o que te toque la otra. Y en este caso, entonces, la mitad de los hijos de esta familia va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, si la enfermedad impide la reproducción, va a desaparecer rápidamente de la población. O sea, si nació un individuo que tenía esta mutación, pero este individuo no llega a la edad adulta y no se reproduce, esta mutación muere con el mismísimo individuo. Ahora, si estas mutaciones sí permiten que el individuo tenga descendencia, se van a empezar a acumular en la población. Bueno, como vimos, algunas enfermedades autosómicas dominantes se manifiestan en periodos tardíos de la vida después de que se llevó a cabo la reproducción. Ejemplos de estas enfermedades, ¿quiénes son? Son la enfermedad de Huntington, el cáncer de mama familiar y la enfermedad de Alzheimer. Enfermedades autosómicas dominantes tenemos a la hipercolesterolemia familiar con una frecuencia de 1 en 500, pueden llevar a un fallo cardíaco prematuro, cáncer de mama por BCRA, mutaciones en BCRA1 o BCRA2, dan riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario, la frecuencia va a ser distinta si estaban en una población de origen judío o no, la enfermedad de Alzheimer. Existe un riesgo de desarrollar Alzheimer, un riesgo del 10% de desarrollar Alzheimer si uno llega a los 80 años, genera demencia. El cáncer colorectal no polipósico tiene una frecuencia de 1 en 4.000 individuos. Genera un cáncer de colon, bueno, no polipósico. La poliposis adenomatosa genera pólipos intestinales, tiene una frecuencia de 1 en 8.000. La neurofibromatosis, frecuencia de 1 en 4.000 y da tumores en los nervios periféricos, manchas en la piel. La enfermedad de Huntington, con una incidencia entre 1 y 2 casos cada 10.000, da movimientos esporádicos y demencia. Y la distrofia miotónica, una frecuencia de 1 en 8.500, miotonía, cataratas, problemas del corazón. Bueno, vamos a ver un poco de estas enfermedades. Bueno, Huntington. Huntington es una enfermedad que consiste en una degeneración neurológica progresiva que afecta a los pacientes en la mitad o en la última parte de su vida. Entre los síntomas típicos está la demencia, una depresión severa y un movimiento descontrolado o incontrolado que se denomina ese movimiento córeo. La enfermedad es una mutación que se repite hasta más de 36 veces, donde el triplete CAG, que en el gen normal está repetido unas 15 veces, en los individuos que tienen Huntington estas repeticiones se acumulan y son mucho más numerosas. El cáncer de mama familiar, donde se identificaron dos genes causantes de este tipo de cáncer, el BCRA1 y el BCRA2. La herencia de BCRA1 origina o da un riesgo de un 80% superior a desarrollar cáncer de mama. Ambos genes provocan además una predisposición a otro tipo de cáncer, como por ejemplo el cáncer de ovario. Es el que ya les había adelantado en la clase anterior, el tipo de mutaciones que presentaba Angelina Jolie cuando decide realizarse la doble mastectomía. Ahí está la nota que apareció en el New York Times en el año 2013, donde ella cuenta esto que le estaba pasando. Miren que hace cuánto que pasó, ya pasaron como 11 años de esto. Van a mirar, justo ahora el 14 de mayo se van a cumplir 11 años de esta nota tan famosa de Angelina Jolie.
Bueno, tenemos las enfermedades dominantes. Otro ejemplo era la distrofia miotónica. La distrofia miotónica se caracteriza por ser una pérdida en la relajación muscular después de la contracción y una degeneración de varios órganos, como el corazón y los ojos. La enfermedad es variable en su expresión, pudiendo presentarse desde una afección mínima en pacientes de inicio tardío de la enfermedad hasta niños de madres enfermas afectados de manera congénita. La enfermedad muestra en ocasiones un fenómeno de anticipación. Ahora lo vamos a ver, todo lo que son estas formas de evaluar cuán agresiva es esta enfermedad. La anticipación es un fenómeno donde la madre puede estar afectada solo ligeramente, pero transmitir esta afección severa a su hijo y que su hijo desarrolle la enfermedad mucho antes de lo que la desarrolló la madre en su vida. Y después nos quedaban las enfermedades ligadas al sexo, donde afectan a genes localizados en el segmento no homólogo del cromosoma X. El segmento homólogo es esa parte entre el cromosoma X y el cromosoma Y, donde van a haber genes que van a estar tanto en la copia heredada del padre como la de la madre. Mientras que va a haber otra parte del cromosoma X donde van a estar los genes ligados al sexo y donde los individuos masculinos van a recibir solo una copia, o sea, los individuos masculinos solo reciben esta copia, con lo cual si alguno de los genes que está ubicado en esta sección tiene una mutación, va a ser una mutación donde un solo gen ya me va a dar la enfermedad. En el hombre, por poseer un solo cromosoma X, solo se necesita la presencia de un alelo que se manifieste la característica o enfermedad para que la persona la tenga. Por esta razón, los hombres tienden a sufrir en mayor grado las enfermedades relacionadas a problemas en el cromosoma X. El patrón de herencia recesiva ligado al cromosoma X se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal. Por lo cual, con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. Como las mujeres tienen 2X y los hombres uno solo, las enfermedades se van a dar generalmente en los hombres. Normalmente las enfermedades se van a dar con mayor frecuencia en hombres, dado que tienen un solo cromosoma X, por lo que si heredan ese cromosoma X con la mutación, van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, las mujeres que van a tener dos cromosomas X, solo van a heredar el alelo mutado y pueden llegar a ser portadoras si tienen una copia correcta del cromosoma X. Las enfermedades ligadas al sexo y cómo es la transmisión. Bueno, acá el problema es el cromosoma X. Entonces, hay que tener en cuenta que si una mujer tiene dos cromosomas X alterados, cuando la mujer le pase estos cromosomas X a sus varones, todos los varones van a recibir una copia errada. En cambio, porque reciben una copia correcta del padre, pero la copia correcta del padre es un cromosoma Y. En cambio, las mujeres que reciban del padre la copia correcta, después, por más que reciban una copia incorrecta de la madre, no van a desarrollar la enfermedad. En el otro caso, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que se presente el padre, el que tenía la enfermedad, con lo cual el padre tenía un cromosoma X con la enfermedad y un cromosoma Y de tipo normal, con lo cual cuando el padre le pase a sus hijas este cromosoma X, no va a haber enfermedad. ¿Por qué? Porque de la madre también van a recibir un cromosoma X que va a estar correcto, con lo cual no va a haber enfermedad. En el caso de que la madre sea heterocigota, bueno, en el caso de que la madre le pase, el único caso con probabilidad de que haya una enfermedad, de que desarrolle enfermedad en la descendencia, va a ser que la copia del X con la mutación se la transmita a un hijo
Entonces este hijo solo va a recibir la única variante de X que va a recibir va a tener la mutación y va a recibir al cromosoma Y del padre, con lo cual va a tener una sola copia del X que va a estar mutado. La frecuencia de las enfermedades ligadas al sexo, bueno, ¿qué enfermedades vamos a tener? Vamos a tener la hemofilia A y B con una frecuencia de 1 en 10.000 y va a generar un sangrado anormal postraumático. La distrofia muscular con una incidencia de 1 en 3.000 o 1 en 4.000 genera una degeneración muscular. Y el síndrome del X frágil va a tener una incidencia de 1 en 1.000 y genera retraso mental. Ahora esperen un segundo que... Bueno, seguimos, que me está ya quedando sin batería. Bueno, ejemplos. Las enfermedades ligadas al sexo son dominantes. El patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el gen normal y basta una sola copia para que se exprese la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2X, el hombre tiene solo 1. Normalmente se da con más frecuencia mujeres, dado que pueden heredar el alelo mutado tanto de un padre como de la madre. Una mujer afectada tiene una probabilidad del 50% con cada hijo o hija, independientemente de su sexo, de que éste herede el alelo mutado y desarrolla la enfermedad dominante ligada al cromosoma X. Mientras que un hombre afectado transmitirá el alelo mutado y por lo tanto la enfermedad a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos. Estas son el caso de las enfermedades ligadas al sexo dominantes. Un ejemplo de la enfermedad ligada al sexo de tipo dominante es el raquitismo hipofosfatémico y en este caso un padre afectado siempre transmite la característica a las hijas pero no a los hijos. La hemofilia es originada por la incapacidad de coagular la sangre, ocasionando hemorragias incontroladas, tanto en heridas externas como en heridas internas. A nivel molecular se produce por la pérdida funcional del factor 8 de la coagulación. Esto es la hemofilia de tipo A, es en el 80% de los casos, o una inactivación del factor 9, en este caso es una hemofilia de tipo B y se llama enfermedad de CRISPR. La distrofia muscular de Duchenne se origina como el resultado de una degeneración progresiva de las fibras musculares en edades tempranas. Los afectados se ven incapacitados para la marcha, teniendo que usar sillas de rueda y mueren muy jóvenes, alrededor de la segunda década de la vida. Existen otras formas de distrofia más benigna, llamada la distrofia de Becker, que es una mutación en el mismo gen en otra sección, donde el pronóstico es un poco mejor. El síndrome del X frágil produce un retraso mental y después el síndrome de Down es la causa más común de retraso mental en los niños. El síndrome del X frágil afecta de forma benigna a una tercera parte de las mujeres portadoras, por lo que se considera parcialmente dominante. ¿Qué es el síndrome del X frágil? Es una enfermedad causada por la falta de la proteína FMRP. El grado de afectación es variable, puede oscilar desde un retraso mental leve a un retraso grave asociado al autismo. Incluso es posible que en ocasiones solo se exprese como un trastorno del aprendizaje o problemas emocionales, en cuyo caso se habla de un síndrome de X frágil de funcionamiento elevado. Si bien el retraso mental es el síntoma más característico, las manifestaciones de este síndrome pueden ser muy complejas. La sospecha clínica se basa en un fenotipo físico, cognitivo y conductual, y el diagnóstico se debe confirmar mediante un estudio genético molecular que involucra la extracción de sangre. Según estudios realizados en países desarrollados, 1 de cada 250 mujeres y 1 de cada 700 varones son portadores del gen que lo produce. Y entre el 80 y el 90% de los individuos afectados por el síndrome del X frágil permanecen sin diagnóstico. En la Argentina, solo 250 familias se encuentran diagnosticadas y el resto desconoce ser portadores de este síndrome hereditario y por lo tanto continúan teniendo hijos afectados y desconociendo que muchas afecciones pueden estar dadas por esto.
Aproximadamente 1 de cada 3 portadoras de la mutación completa del X frágil pueden padecer algún grado de déficit intelectual que puede ir de grave a leve. O sea que 2/3 de las personas, de las mujeres que tengan el síndrome del X frágil, van a tener un desarrollo cognitivo correcto. Y después tenemos a las enfermedades mitocondriales. La mayor parte del material genético va a estar en los cromosomas, ubicado en el núcleo, pero también sabemos que hay material genético en la mitocondria. Con lo cual, si el material genético ubicado en la mitocondria incluye mutaciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener enfermedades mitocondriales. Lo que también tenemos que saber es que las enfermedades mitocondriales se transmiten de parte de madre. ¿Por qué? Porque en el proceso de fecundación humana, las mitocondrias solo provienen del óvulo, mientras que en el espermatozoide en el proceso de fecundación no aporta mitocondrias a lo que va a ser el nuevo embrión. Con lo cual, si una madre tiene una enfermedad mitocondrial, se la va a heredar a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque es la única que va a aportar mitocondrias al embrión. En cambio, si el padre es el que tiene la enfermedad mitocondrial, no va a heredarle esta enfermedad a ninguno de sus hijos, porque el esperma que va a formar parte después del embrión no aporta ninguna mitocondria. Esta es una nota del 2015, pero hay dos notas muchísimo más novedosas donde lo que se ve es lo que son los casos de los padres, de los niños nacidos de 3 padres, donde está el material genético del padre, el material genético de la madre, pero las mitocondrias provienen de una donante independiente. Entonces, para el caso de una mujer que tenga una enfermedad mitocondrial, lo que podría haber es una donante que sea una donante del óvulo con las mitocondrias, y a este óvulo se le saque el material genético de la donante y este material genético se reemplace con el material genético de la mujer, que es la que quería tener hijos y quería evitar que sus hijos tengan o hereden una enfermedad mitocondrial. Las enfermedades monogénicas, además, son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque van a estar, el grado de la enfermedad va a estar determinado por un montón de otros factores. Y entre estos factores vamos a empezar a ver algunos que son la penetrancia, la expresividad, el mosaicismo, la fenocopia, los efectos ambientales, la anticipación y la impronta genómica. Tenemos 2 veces fenocopia, ahí lo tenemos que borrar. Bueno, la complejidad, la penetrancia. ¿Qué es la penetrancia? La penetrancia se refiere a la frecuencia con la que una enfermedad se manifiesta en el individuo. Una mutación que no causa inevitablemente una enfermedad se dice que tiene una penetrancia incompleta. O sea que algunos individuos van a heredar el alelo mutado, pero van a tener un desarrollo normal, como habíamos visto antes en el caso del X frágil, que 2/3 de las mujeres que eran portadoras del X frágil van a tener un desarrollo cognitivo normal. Bueno, acá tenemos un caso donde se evalúa la penetrancia. Hay individuos que heredan el alelo mutado, pero van a tener un desarrollo normal. El otro caso de modificación de una enfermedad monogénica es la expresividad. La expresividad describe las diferencias en la gravedad de la enfermedad entre individuos que heredan los mismos alelos mutados. O sea, 2 hermanos heredan el mismo alelo mutado, pero la expresividad de la enfermedad es diferente. Un ejemplo, en los casos de anemia falciforme, los síntomas de la enfermedad pueden variar desde muy graves para llegar hasta la muerte, hasta ser una forma bien benigna que puede permanecer incluso sin un diagnóstico hasta la edad adulta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que acá sí hay una enfermedad que está causada por una mutación en un único gen, pero es posible que los productos de algunos otros genes ayuden a evitar que esta mutación tenga
una expresividad más alta. Entonces el conjunto de todos los genes expresados hace que la expresividad de este gen mutado no sea la misma que en otro individuo que tiene el mismo gen mutado, pero se encuentra en el contexto de otros genes. El mosaicismo se produce cuando las células del cuerpo no son todas genéticamente idénticas y se puede originar por mutaciones en el desarrollo temprano, pudiendo afectar a las células germinales como a las somáticas. Si esto ocurre en las células germinales, los óvulos y espermatozoides pueden tener diferente constitución genética. Este caso fue, esto pasa, pero hace unos años hubo un caso que salió en los diarios, que no fue en Argentina, fue en otro país, en donde había una mujer que desarrolla una enfermedad en el hígado y esta mujer necesita un trasplante. Esta mujer tenía 3 hijos adultos y los 3 hijos deciden que quieren ser donantes de, vieron que el hígado se regenera, uno puede donar una porción del hígado a un pariente y este pariente después desarrollar un nuevo hígado. Entonces tenía los 3 hijos que estaban de acuerdo en ser donantes para la madre que tenía esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hacen todos los análisis genéticos y ¿qué es lo que se ve? Que de estos 3 hijos había 2 que no eran hijos genéticos de esta mujer. Algo rarísimo porque uno dice, bueno, a veces cuando los hijos no son del mismo padre, bueno, pueden haber pasado cosas, pero que los hijos no sean de la misma madre era todavía más extraño. Bueno, ¿qué es lo que se empieza a evaluar? Bueno, no sé si estos hijos eran hijos del padre, que él parecía el padre, o habían sido cambiados durante, la etapa que estaban después del nacimiento del hospital. No, lo que se ve después de muchos análisis es que el genoma de esta mujer era un mosaico. El caso es que esta mujer había sido el nacimiento de un grupo de células que podían venir de una mujer que era melliza y otro conjunto de células que venían de otra melliza que en algún momento se fusionaron y dieron lugar a el desarrollo de un único individuo, que en este caso era esta persona, y esta persona en su cuerpo lo que tenía es células que corresponden a un genoma y células que corresponden totalmente a otro genoma, que sería el genoma, pongámoslo así, de la hermana. O sea que adentro de un individuo hay 2 juegos de genes independientes. Bueno, este es un caso extremo de mosaicismo, pero muchas veces también lo que pasa es que en algunas células del cuerpo se desarrollan mutaciones y hay casos de mosaicos. También habíamos visto en la clase pasada, en unas clases para atrás, donde vimos imprinting. Bueno, en las clases de imprinting vimos que las mujeres además tenemos lo que era el corpúsculo de Barr, que dependiendo del cromosoma X que estábamos inactivando, íbamos a tener un grupo de células con un perfil genético distinto a si estaban inactivando el otro juego de genes, del cromosoma X. Entonces, bueno, el mosaicismo es individuos que tienen juegos de genes diferentes. Otra variante es la fenocopia. La fenocopia es cuando un factor ambiental puede ocasionar una enfermedad con los mismos síntomas que la enfermedad hereditaria. Por ejemplo, la infección de una madre durante la gestación por el virus de la rubiola puede causar sordera en el feto. Y si bien el fenotipo que nosotros vamos a ver es un niño sordo, no es un niño que nació sordo por un problema genético, sino que es un niño que nació sordo por una enfermedad que tuvo la madre durante el embarazo. Con lo cual esto es una fenocopia, es una enfermedad que causa los mismos síntomas que la enfermedad hereditaria, pero que no tiene nada que ver con la enfermedad hereditaria. Efectos ambientales. El ambiente puede influir en la penetrancia y en la expresividad de un alelo mutante. Un ejemplo claro es la fenilcetonuria, es una enfermedad que ¿se acuerdan que había problemas para eliminar la fenilalanina? Pero si nosotros determinamos el perfil de esta persona en el nacimiento, podemos
organizar una dieta donde haya bajos niveles de fenilalanina y la persona tenga una vida normal, con lo cual el efecto ambiental va a ser regular la cantidad de fenilalanina que este individuo ingiere. La anticipación es una serie de enfermedades cuya gravedad se incrementa en las generaciones. Varias enfermedades inicialmente son benignas en el padre, que la ignora o que nunca fue diagnosticado y que después en el hijo aparecen en edades más tempranas o que tienen una gravedad mucho mayor. Y después teníamos el caso de la impronta genómica, que ya vimos algo en las clases pasadas, que era cuando la expresión de un alelo depende del progenitor que lo heredaba. El ejemplo claro era el de Prader-Willi o Angelman, dependiendo de si nosotros heredábamos la copia mutada del padre o de la madre. Y bueno, qué características iba a tener la enfermedad, si heredábamos el caso mutado del lado del padre, íbamos a ver retraso mental, hipotonía, obesidad, y en el caso de la madre también retraso mental, retraso en el crecimiento, hiperactividad y unas risas características. Bueno, ahora vamos a ver casos de endogamia o qué es la endogamia. Se denomina la endogamia, que viene del griego y que es casamientos adentro, o sea, casamientos dentro de un grupo, dentro del mismo grupo poblacional, pongámoslo así. La endogamia es el matrimonio con unión y reproducción entre individuos de ascendencia común, a individuos de una misma familia, linaje o grupo, puede ser religioso, étnico, geográfico. Si el matrimonio se realiza entre individuos de la misma clase social, se denomina además homogamia. Las bodas entre hermanos, padres e hijos son incesto y son consideradas formalmente endogamia, pero además son un tabú en todas las sociedades. Pero las bodas entre primos o familiares un poco más lejanos sí son consideradas endogámicas y no son tabú, por los cuales las bodas entre primos y familiares lejanos sí se llevan a cabo, cosa que no hay casamientos entre hermanos, padres e hijos. Asimismo, se entiende como un comportamiento endogámico al rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social particular. En genética, la endogamia es el producto de la reproducción de un acoplamiento de padres que están estrechamente relacionados. Nosotros ahora lo estamos viendo con humanos, pero imagínense todo lo que pasa cuando uno anda cruzando razas de perros. Peor todavía. El resultado de la endogamia es el aumento de la homocigosis, lo que puede incrementar las posibilidades de que la descendencia se vea afectado por rasgos recesivos. ¿Se acuerdan que teníamos un beneficio en el caso de la heterocigosis? O sea, si nosotros heredábamos una copia mutada y una copia correcta, teníamos la posibilidad de que esto no sea dominante y que si la copia mutada era recesiva, todavía mantengamos un fenotipo correcto. Si nosotros estamos aumentando la homocigosis, estamos aumentando la probabilidad de heredar dos copias erradas. Si son miembros de una familia, la probabilidad de heredar copias erradas es todavía más alta. En general, ¿esto qué va a llevar? Bueno, va a llevar a una disminución en la aptitud de la población, lo que vamos a llamar como depresión endogámica. ¿Por qué? Porque los individuos que hereden dos copias mutadas van a tener un fito, una adaptación al ambiente peor que los individuos que hayan tenido variantes totalmente distintas, con lo cual los individuos que tengan variantes que sean homocigotos para genes que causan enfermedad van a tender a reproducirse menos y a bajar su porcentaje en la población. Un individuo resultado de una endogamia se conoce como un innato. Pero bueno, ¿por qué existe esto entre nosotros los humanos? La razón de ser de todo el sistema endogámico es defender la homogeneidad de un grupo, de manera que éste se mantenga siempre igual a sí mismo y que sea diferenciable de todos los demás.
La unidad del clan es la razón suprema. Algunas sociedades primitivas, por huir de la dificultad añadida de la diferencia de pueblo y de cultura, y porque entendían que de esta manera garantizaban una unidad en la tribu y una paz interna, resolvieron que los matrimonios tendrían que ser siempre entre individuos de la misma tribu. La afinidad de sangre entre el marido y la mujer era tanto mayor cuanto mayor era el poder de la tribu o de la casta dentro de ella. De manera que, tratándose de una casta dominante, se imponían los matrimonios entre primos, entre hermanos y en algunas culturas incluso entre el padre y la hija, con el fin de que este poder no saliese de la familia dominante. ¿Qué casos? Bueno, tal era el caso de los faraones o las familias reales europeas. La pretensión de unidad de la tribu o del clan acababa imponiendo estas soluciones que finalmente llevaban a una degradación biológica, y acá también tenemos a todo el caso de los Targaryen, para los que estuvieron viendo la serie. La endogamia también puede ser social, y la endogamia está fuertemente instalada en India por el sistema de castas. Por otro lado, la homogamia se refiere a los casos de la aristocracia europea, donde en la aristocracia europea siempre había que casarse con otra princesa que fuera hija de principado de al lado, con lo cual andaban casándose siempre entre ellos y estaban teniendo hijos que aumentaban la homocigosis y con lo cual bajaban el FIT y tenían una probabilidad de descendencia bastante menor y que las descendencias desarrollaran enfermedades. La elevada frecuencia de algunas enfermedades genéticas en la población judía o de origen askenazí está vinculada también a unos antecedentes de consanguinidad e endogamia. La endogamia puede ser religiosa, por ejemplo, dentro del Islam, las bodas consanguíneas, o sea, las bodas entre primos, son una práctica común. En la esfera turca se estima que las bodas entre primos son del 15%. En el resto del mundo árabe puede haber bodas entre primos que llegan hasta el 25%, pero en el caso de comunidades con religiones, con prácticas incluso más cerradas, pueden llegar al 50% como en Pakistán. Esta práctica no solo se da en los países, como por ejemplo acá en Turquía, el mundo árabe o Pakistán, sino que esta gente, por ejemplo, los pakistaníes, después van y empiezan a vivir en otros países, como por ejemplo los pakistaníes que viven en Gran Bretaña. ¿Qué es lo que se estima ahí? Bueno, que en los pakistaníes que viven en Gran Bretaña, las bodas entre primos son alrededor del 70%. ¿Por qué? Bueno, porque además el Islam, en las ramas más ortodoxas, se opone a las bodas interconfesionales. O sea que los que practican el Islam no podrían formar familias con otras personas. Bueno, en el lado del judaísmo tradicional, tampoco se permitían bodas interreligiosas. Esto fue cambiando a medida que las poblaciones judías se asimilaban con otras personas. Se estima que actualmente las bodas interreligiosas representan el 50% de las bodas de personas con ascendencia judía en Estados Unidos. En Argentina no tengo mucha idea, pero me parece que no hay tantos judíos religiosos que impidan bodas interreligiosas. Bueno, por acá, ¿por dónde estamos hoy? Bueno, acá hay varios artículos sobre los temas que vimos. Acá tenemos el caso de los que habían tenido un hermano gemelo que uno no conoce. Tenemos lo de la reproducción en humanos. Y después tenemos también el documental Nuestro Padre de Netflix, que no sé si todavía sigue estando en Netflix, porque a veces vieron que a veces suben y bajan los contenidos, pero en este caso es en Estados Unidos una persona, un médico pésimo, que tenía una clínica de fertilidad y lo que hacía era
usar su propio esperma para fertilizar un montón de mujeres y bueno, y la cantidad de hijos que deja en algunas ciudades de Estados Unidos. Bueno, y también está si la probabilidad de que estos hijos se crucen o todo eso. Bueno, es un documental, si andan con tiempo, lo pueden ver en la tele. Bueno, y acá termina la clase de hoy. Los dejo.